Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más con ustedes. ¿Sabe? Hoy comenzamos una nueva serie, Rompiendo Techos de Fe. Y sabe, amados hermanos, este título o este nombre de esta serie, por decir así, amados hermanos, nació en el corazón de Dios, que estudiando esta palabra en Marcos, en el capítulo 2 versículo 1 en adelante, podemos ver el desarrollo, amados hermanos, de estos hombres que llevaron a esta persona enferma y comenzaron ellos hermanos, a buscar una alternativa para lograr, para alcanzar el milagro que ellos querían, no para ellos, mire qué tremendo, sino para el amigo o familiar, porque la palabra no le especifica de la persona que llevaba. La palabra del Señor dice en Hebreos 11, en el versículo 1, dice, pues dice la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Y este texto lo hemos escuchado muchas veces, pero queda ahí, hermano, en nosotros. Dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar bajo la lupa de Dios este Marcos 2 del 1 en adelante, podemos ver desarrollada ese texto bíblico de Hebreos 11.1. ¿Por qué? Porque podemos ver, hermanos, la convicción, la fe, la certeza, la seguridad de lo que habla Hebreos 11.1, relacionada aquí cuando ellos accionan y comienzan ellos, hermanos, a romper ese techo, ¿verdad? Por eso el nombre de esta serie, Rompiendo Techos de Fe, porque muchas veces nosotros venimos, amados hermanos, a ponernos barreras nosotros mismos, que necesitamos tal cosa, que necesitamos esto, que necesitamos ayunar, que necesitamos orar, que necesitamos leer. Yo no le voy en contra, hermano, por favor, permítame explicarle y todavía pues no me critique, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a ponernos un montón, hermanos, de obstáculos. O de repente, hermanos, nosotros mismos pensamos que no llenamos los requisitos como para poder alcanzar, hermano, ese milagro de Dios, ¿verdad? O vienen otras personas y nos dicen, ¿verdad? Por esto o por este motivo usted no alcanza el milagro, ¿verdad? Y comienzan ellos a ponernos techos, barreras, impedimentos para lograr, para alcanzar el milagro que Dios quiere desarrollar o hacer en nosotros. Pero solamente necesitamos algo, amados hermanos, conforme a la palabra, no lo que yo pienso, ni lo que yo creo. Porque cuando Marta y María llegaron al, al sepulcro, a la cueva donde estaba Lázaro, el Señor le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, no le dijo si ayunas, no le dijo si oras, no le dijo si diezmas, no le dijo si ofrendas, no le dijo nada, si crees. Y ese es uno, hermano, de los obstáculos que nosotros nos ponemos o nos ponen o nos imponen, que porque no hacemos esto, porque no hacemos aquello, porque no tenemos esta santidad, porque no hacemos esto. Y comienza, hermano, un debate en los que nos comienzan a poner, como le digo, y le repito, esas barreras y esos obstáculos. Cuando lo único que tenemos que tener nosotros es la fe, es creer que Dios va a obrar, creer en contra de nuestros propios principios. Como les decía, cuando hablamos de Hebreos 11.1, eso es lo que nos dice. Fe es la certeza de lo que se espera. Usted está esperando algo que usted no sabe que va a llegar, pero usted tiene fe que va a llegar. Y es la convicción de lo que no se ve. Usted dice, no lo veo nada, pero sé que va a venir. Entonces, esto lo vemos reflejado en Marcos 2, con la acción de la acción de estos hombres. Vamos, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ponernos esos techos, esos impedimentos, o nos los ponen, hermano, es difícil poder alcanzar ese grado de fe que Dios ha puesto en nosotros, porque todos nosotros tenemos un grado de fe. Pero es imposible, ¿por qué? Porque tenemos más obstáculos, tenemos más impedimentos que esa convicción de llegar a creerle a Dios. Mire, la palabra del Señor dice, en el versículo se lo voy a leer porque, vamos hermanos, es necesario
y no creo terminar todo este capítulo o lo que tengo pensado, hermano, en este video. Mire, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum y después de algunos días, dice, se oyó que estaba, dice, en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Versículo 3 dice, entonces vinieron unos trayendo a un paralítico, que era, dice, cargado por 4 hombres. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice, descubrieron o rompieron, en otra versión dice, el techo donde estaba Jesús. Haciendo, dice, una abertura, lo bajaron, dice, bajaron el techo en el que se hacía el paralítico, se lo bajaron. Al ver Jesús, mire qué tremendo, al ver Jesús, ¿la fe de quién? La fe del paralítico. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? Del que necesitaba el favor. Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿de quiénes? De los 4 hombres que bajaron al paralítico. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, por eso le digo, aquí podemos ver reflejados Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera. Ellos tuvieron la certeza que iban a lograr el beneficio del hombre que llevaban. La convicción de lo que no se ve. Ellos no alcanzaban a ver por la multitud, pero sabían que estaba Jesús. Pero había una manera que había que llegar. Había una forma en que había que llegar. Y de aquí podemos sacar una infinidad, amados hermanos, de enseñanza. Porque aquí hay un enriquecimiento espiritual maravilloso. Porque para comenzar, la palabra del Señor dice, en el versículo dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba. No les predicaba a uno, a dos, a tres, les predicaba a muchos y no cabían. Pongámonos por un momento, amados hermanos, en los zapatos de estos 4 hombres que llegaron a la casa donde estaba el Señor predicando. Había una gran multitud y dice que no podían entrar. Pero esta gente era egoísta, como hoy muchos en día, hoy, que van a los templos a escuchar la palabra, pero actúan egoístamente. ¿Pero por qué se lo digo? Porque yo pienso, me traslado en ese momento, vivo ese momento, hermano, en que estos 4 hombres llegaron y comenzaron ellos, amados hermanos, a pedir permiso. Póngase usted en una congregación, póngase usted en su casa, ahí donde está, y cierre sus ojos y mire una multitud. Pero mire estos 4 hombres que están ahí. Yo pienso que ellos le pidieron permiso a fulano, dame permiso. Quizás los conocían. ¿Verdad? Quizás Roberto, dame permiso que voy a pasar con este enfermo. María, dame permiso que voy a pasar con este enfermo. Juan, dame permiso que voy a pasar con este enfermo. Cualquier nombre, hermano. Pero ¿sabe qué? Nadie le dio paso. No se pudieron abrir paso entre medio de la multitud. O sea, actuaron egoístamente solo para ellos, solo para ellos, solo para ellos. Y la palabra dice, todos estaban unidos, juntos, oyendo la palabra, pero no tuvieron la misericordia de abrirle camino, de abrirle paso a aquel que tenía una necesidad. ¿Sabe? Muchas veces así vamos nosotros a la iglesia. Las iglesias están llenas, están a reventar, hermano, pero hay muchos enfermos entre nosotros que en vez de ayudarles, como estos 4, a que vayan a los pies de Cristo, nuestras palabras los vienen a dañar, los vienen a perjudicar al grado que muchas veces dicen, y se lo digo porque lo he escuchado, estoy mejor en el mundo que en la iglesia, porque el mundo sé que es hipócrita, pero en la iglesia yo espero algo diferente y lo que encuentro es una gran cantidad de hipocresía. Y no le estoy diciendo que esté la iglesia a los santos y que no van a ver, no, hermano, pero nosotros, si estamos escuchando la palabra de Dios, si conocemos la palabra de Dios, si predicamos, si enseñamos, si estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener actitudes diferentes a las del mundo y saber que aquel que esté enfermo, que le han hecho daño, que le han dado palabras, que lo han herido, que lo han golpeado, nosotros no podemos abundar en ese daño, sino que al contrario, hacer o tener la fe y la actitud de estos 4 hombres
y llevarlo a los pies de Cristo, romper un techo de incredulidad, un techo de palabras que lo han desanimado, un techo de palabras que ellos mismos se ponen, hermano, en decir, porque lo he escuchado, que ni siquiera ellos, Dios, a ellos no los escucha. Todo eso nosotros estamos llamados, amados hermanos, a romper, a destruir, para que esas personas, para que esas almas puedan también recibir, puedan alcanzar la bendición, la sanidad que un día este hombre alcanzó por la fe de 4 que lo llevaron al pie de Cristo, que rompieron un techo para poder llegar hasta el Señor. Amado hermano, dejémoslos hasta ahí. En el próximo, la próxima semana estaremos continuando con esto, porque aquí hay una riqueza espiritual, una riqueza de conocimiento maravillosa y que sé que en su momento Dios va a actuar para bendecirnos a usted y bendecirnos a mí a través de su palabra. Amado hermano, muchas gracias y que el Señor le bendiga.